Muy bien. Entonces, básicamente en las sesiones pasadas estábamos trabajando con respecto de lo que es de lo que son las integrales directas, ¿no? Y obviamente estábamos analizando algunas de las respuestas que tenemos para estos ejercicios. Y obviamente de igual forma, pues estábamos tratando de resolverlos de la mejor forma posible, encontrándonos que pues a lo mejor nuestro obstáculo fue el ejercicio F, donde pues no recordábamos cómo realizar la parte de la división, ¿no? Pero pues que de acuerdo a lo que analizábamos durante esa sesión, pues tuvimos esa noción de que ya no hubo un mayor problema por la resolución de esa parte, ¿no? Pero bueno, entonces ya teniendo eso en claro, vamos a analizar entonces la resolución de los ejercicios de manera más precisa y puntual. Entonces, para el primer ejercicio, recuerden que nosotros requerimos realizar un producto notable. Ese producto notable, recuerden que no es otra cosa más que lo que sería un binomio que esté elevado al cuadrado. Entonces, les voy a ir especificando en algunas secciones cuáles son las herramientas con las que estuvimos trabajando para poder obtener la solución de algunas secciones de los ejercicios, ¿sale? Entonces es producto notable, binomio al cuadrado. Producto notable, binomio al cuadrado. Ahí lo tenemos. Y entonces en este caso, para poder realizar nuestro producto notable, también uno de los tips es deshacernos del 3 que se ubica en la parte que corresponde a nuestra integral. Bueno, no deshacernos, sino precisamente sacarlo por fuera del integrador para que no nos estorbe, ¿sale? Entonces tenemos el 3, el integrador y el desarrollo del producto notable. En este caso el producto notable es el primer término al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado, diferencial de x. Eso quiere decir que cuando nosotros aplicamos nuestro procedimiento de integración, pues particularmente vamos a estar contando con 3 elementos para poder operar. Entonces aplicamos el proceso de integración para cada uno de los términos y vamos a tener x al cubo sobre 3 más 6x al cuadrado sobre 2 más 9x. Aquí estamos aplicando dos fórmulas. Una que es la parte de la integral de una variable que esté elevada a una potencia, que la conocemos como integral de potencia, donde tenemos la misma base. La potencia, lo que vamos a hacer es aumentarle una unidad y vamos a hacer la división entre la misma potencia, que me dé como resultado. La otra es la integral de una constante por un diferencial, donde básicamente aquí vamos a tener la misma constante, pero multiplicada por la variable que está acompañando al diferencial. Entonces ahí cancelamos, sacamos la constante y me va a quedar solamente la constante multiplicada por la variable, ¿sale? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿No tenemos dudas? Bueno, continuamos. Recuerden que este 3 se distribuirá entre todos los términos que estén implícitos dentro de esta operación de multiplicación. Entonces, si va a afectar a todos los términos, entonces eso quiere decir que se va a multiplicar por esta x y se va a poder cancelar con este 3 que se ubica por acá. En este caso voy a tener 6 por 3, 18, y cuando lo divido entre 2 me da 9. Y finalmente, cuando multiplico por 9 me da 27. Entonces aquí voy a tener esos resultados. Entonces tengo x al cubo más, habíamos quedado que era 9x más 27, no, x al cuadrado, ajá, más 27, más la constante de integración. Recuerden no olvidar colocar las constantes de integración al final de las operaciones de integrales indefinidas, ¿no? Entonces, en este caso, pues básicamente este es el resultado del proceso de integración de nuestro primer ejercicio. Digo, no hay tanto inconveniente. Posiblemente a lo mejor lo que nos causa conflicto sea
el integrar lo que es la parte de los binomios que estén elevados a una cierta potencia. Entonces, bueno, considero que tampoco debería de ser tan complejo, pero pues si alguien tiene alguna duda, pregunta con respecto de esa sección, pues adelante. También para que me lo puedan comentar, ¿no? De ahí venimos con el ejercicio B. El ejercicio B, por su parte, requiere de una adecuación. Esa adecuación básicamente es un proceso de conversión o de transformación de la sección que corresponde a un radical en su representación en forma de potencia, ¿no? Entonces aquí utilizamos la conversión de radicales a potencias fraccionarias. Eso me va a permitir de alguna forma pues poder solucionar este tipo de ejercicios. Entonces, anteriormente del ejercicio A pues se traduce en desarrollar un producto notable. Ahorita tengo que hacer una adecuación algebraica para poder transformar o para poder trabajar con lo que sería un radical que ahora voy a hacer su representación en forma de potencia. Entonces, esa transformación en forma de potencia pues normalmente a lo mejor en muchas ocasiones causa algunos conflictos, porque pues no sabemos qué es lo que me queda, cómo me resulta, pero lo que sí podemos identificar es que, por ejemplo, habitualmente tendremos dos secciones. Una, la potencia que se ubica dentro de la parte del radical. Otra, el índice que tenemos aquí afuera. Si por alguna razón no tenemos un índice aquí, eso quiere decir que habitualmente es un cuadrado o es un 2. Entonces, en este caso, la potencia va a quedar representada como 1/2, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo realizar esos procedimientos de conversión. De esta forma de radical la potencia y también de potencia fraccionaria a su representación en radical. Entonces, eso es muy importante porque en muchas ocasiones se realizan este tipo de adecuaciones para poder trabajar con los términos. Entonces, una vez que ya sabemos cómo hacer la transformación o la conversión de los términos que se ubican como radicales a su representación en el formato de potencia, vamos ahora a ejecutar lo que sería en lo que corresponde a la multiplicación de los términos. Entonces, hacemos la indicación, tenemos x más 8 y en su multiplicación por x a la 1 medio. Eso quiere decir que cada uno de los términos va a multiplicarse por x a la 1 medio. Es importante recordar también aquí que cuando yo tengo la misma base, esto también es otra regla algebraica, en multiplicación, perdón, por la misma base pero de otra potencia, en realidad lo que yo hago es tener una suma de las potencias, ¿sí? Conservando la misma base. Entonces, en este caso, la misma base es x, por lo tanto, aquí tengo, cuando no se observa tanto en la parte del coeficiente como en la parte de la potencia ningún número, quiere decir que tengo un número 1 aquí y un número 1 aquí. Entonces, en este caso, tendría yo que adicionar 1 más 1 medio, dándome como resultado en el proceso para poder ejecutar la integración 3 medios, ¿sí? Más el número 8 que va a estar multiplicándose por x a la 1 medio. Ahora bien, recuerden que yo posiblemente lo pueda hacer por separado, sin embargo, para mayor comodidad y facilidad del análisis como tal, lo puedo hacer de manera completa. Entonces, nada más situándome en el entendido de que requiero del proceso de integración de la fórmula de la potencia, que inclusive ya lo veía yo hace un rato, pero que lo puedo seguir replicando para que pues no se me vaya a olvidar, ¿no? Es importante que lo pueda ir considerando el mayor número de ocasiones posibles y de esta manera a medida que vaya practicando, pues a lo mejor no que lo vaya memorizando, pero sí que lo vaya ubicando de una manera adecuada.
Entonces, en este caso, cada uno de los términos se tendrá que ubicar como con la regla de la potencia para poder hacer el proceso de integración, teniendo como resultados x a la 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1. Recuerden que independientemente de cuál sea el n que se tenga en las variables, pues básicamente le tendremos que agregar un 1, así sea un número fraccionario o sea un número entero. Por este lado me va a quedar como resultado un 8 a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Hago la simplificación de cada una de las partes. En este caso me va a quedar como x a la 5 medios sobre 5 medios más 8x a la 3 medios sobre 3 medios. Hay también una herramienta matemática que me permite realizar un análisis de divisiones entre ya sea enteros y fracciones o fracciones y enteros. Y o otra metodología que también, por ejemplo, si yo tuviera que realizar 3 entre 3 medios, esto también se puede ver como la multiplicación del mismo término 3, pero por el inverso de esta fracción. Entonces, en este caso, posiblemente también lo pueda observar como una multiplicación del inverso de la fracción. Y mi resultado, pues en este caso me daría igual a 2, ¿sí? Entonces, esto lo puedo ocupar como un análisis para que yo pueda verificar cómo operar lo que serían las fracciones. Entonces, en este caso, tal vez también me sirve porque si, por ejemplo, yo tengo un término entero entre una fracción, pues básicamente lo que voy a hacer con esta fracción es moverla o ponerla como una inversa. Entonces, aquí voy a tener como resultado un 2 sobre 5 x a la 5 medios. Y aquí también, algo similar a lo que observan por acá, voy a tener que multiplicar el 8 por el 2 y dividirlo entre 3. Entonces voy a tener 16 tercios de x a la 3 medios. Pero recuerden que mi resultado final debo de transformar lo que sería la parte de las potencias que son fraccionarias a su representación en radicales. Entonces tengo 2 quintos de la raíz cuadrada de x a la 5 más 16 tercios de la raíz cuadrada de x al cubo más la constante de integración. Básicamente aquí ya tengo mi resultado final. En este caso, pues es muy importante que yo considere hacer la transformación final de lo que sería la representación de mis potencias o de mis variables elevadas a una potencia fraccionaria a su representación en radicales. ¿Sale? Eso es así como terminaríamos con nuestro ejercicio. Entonces no sé si tengan hasta el momento alguna duda, pregunta, comentario. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a seguir avanzando con la resolución de los otros ejercicios. Vamos a pasarnos al siguiente pizarrón. Vamos a establecer un fondo cuadriculado, nos acercamos más. Ahora en este caso, como el ejercicio 3 abarca un espacio mayor, lo voy a realizar en este lugar. Y el ejercicio 4, como ocupa menos espacio, lo voy a realizar por acá, ¿sale? Entonces aquí voy a poner el inciso D. El inciso D se basa únicamente en lo que sería diferentes tipos de funciones. Entonces ahí el proceso de integración es prácticamente directo, no hay mayor inconveniente, nada más ahí estaríamos aplicando una de las fórmulas que si lo vemos desde el aspecto del formulario que les compartí en la sesión pasada, podemos observar que es la fórmula directa número número 7, ¿sale? Para el primer término. Para los otros términos, pues sí tendríamos que verificar que en este caso se trata de la fórmula de potencia y de la fórmula de una constante por una función, ¿sale?
o de una constante dada por un diferencial. Entonces vamos a observar qué es lo que sucede. En este caso, aplicando las fórmulas de ahí como se ubica como integrandos exponenciales, exponencial, potencia y constante. Entonces, básicamente aquí lo que haríamos sería tener nuestro resultado, la primera parte, es decir, el 5 a la x, me quedaría como 5 a la x, sobre el logaritmo natural de 5. La segunda sección me quedaría como x al cuadrado sobre 2. Y para el tercer término solamente tendría un 2x. Obviamente más la constante de integración que me permitiría pues resolver cada una de las secciones de mi proceso de integración. ¿Sale? Como les comentaba, en esta sección vamos a realizar el ejercicio C. Y recuerden que el ejercicio C se basa en el hecho de realizar un procedimiento de un producto notable. Producto notable es un binomio elevado al cubo. Entonces es lo que vamos a ejecutar en este instante. Entonces si es un binomio elevado al cubo, por tanto, voy a tener lo siguiente. Es el primer término elevado al cubo, o sea, x al cubo. El triple producto, lo voy a colocar también por acá para que ustedes lo identifiquen también, para que lo tengan como, pues a lo mejor de cierta forma como una fórmula. No es al cuadrado, es al cubo. ¿Sí? Entonces ya que lo tenemos por ahí podemos hacer nuestro desarrollo. Entonces nos dice el triple producto del primer término elevado al cubo, al cuadrado, perdón, el triple producto del primer término elevado al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo, pero como es una unidad, pues básicamente se sigue conservando ese 1. Y luego la adecuación del término elevado a una potencia fraccionaria. Aquí también que no nos vaya a confundir porque es a la 1 medio. No es al cubo, sino es a la 1 medio. Eso también es importante verificarlo, ¿sale? Entonces, ya que tenemos estos términos, pues básicamente podemos realizar el procedimiento de operación. Y este procedimiento de operación me va a quedar dado por lo que sería la parte de sumar lo que es 3 enteros más un medio, sumar 2 enteros más un medio, sumar un entero más un medio, y aquí tener la multiplicación de 1 por x a la 1 medio. Entonces vamos a desarrollar esas operaciones. Entonces en el primer caso es x a la 7 medios más 3 enteros de x a la 5 medios más 3 enteros de x a la 3 medios más x a la 1 medio. Diferencial de x. Aquí nuevamente vamos a estar aplicando la regla de potencia en cada uno de los términos. Entonces ya solamente es ir recordando qué es lo que vamos a ejecutar en cada paso, teniendo como resultados x a la 7 medios sobre a más 1, perdón, sobre 7 medios más 1, más 3 enteros,
x a la 5 medios más 1 sobre 5 medios más 1 más 3 enteros x a la 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1 más x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Dejando esta situación en x a la 9 medios más entre 9 medios más 3x a la 7 medios sobre 7 medios más 3x a la 5 medios sobre 5 medios más x a la 3 medios sobre 3 medios. Y finalmente hacer la adecuación para trabajarlo de la forma en la que ya habíamos analizado anteriormente. Es decir, estas secciones se pueden convertir en inversos y multiplicarse por el número entero, dándome como resultado para esta sección 6 séptimos, aquí en esta sección dándome como resultado 6 quintos, e intercambiando esta parte como 2 tercios e intercambiando esta parte como 2 novenos. Entonces vamos a analizar esta sección. Aquí voy a tener 2 novenos. Aquí puedo hacer también la transformación a su representación en radical. Más 6 séptimos. Raíz cuadrada de x a la 7. Más 6 quintos de la raíz cuadrada de x a la 5. Más 2 tercios de la raíz cuadrada de x al cubo, más la constante de integración, que básicamente va a ser nuestro proceso final convencionalmente puesto para la parte de la solución final de las integrales, ¿no? Considerar siempre la constante de integración. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, comentario, chicos? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Sí queda claro hasta acá? ¿Por qué sería unido hasta arriba, profe? Si me repite más fuerte su pregunta. ¿Por qué había salido un medio hasta arriba? Es que se escucha muy bajito, se escucha muy alejado, ¿eh? A ver, otra vez. O si gusta, escríbamelo aquí en el chat. Que ¿por qué salía un medio hasta arriba, profe? ¿Por qué qué? Le digo que no se escucha. Bueno, no sé si alguien más lo escucha y me pueda apoyar a comentarme su pregunta de su compañero. Porque su micrófono de su compañero creo que se escucha muy bajito. ¿Por qué da un medio hasta arriba? Un medio hasta arriba. ¿En qué parte de hasta arriba? Aquí, x a la 1 medio, porque teníamos esta raíz cuadrada de x. Entonces, al tener esta raíz cuadrada de x, por lo tanto se hace la transformación, como en el ejercicio B, de la representación de x a la 1 medio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar avanzando con el ejercicio EF. Después de eso el ejercicio G y H, ¿sale? Entonces vamos a continuar. Ahora bien, para esta sección vamos a tener también una parte sencilla, otra parte no tan fácil, que en este caso se basa en lo que sería una división. Recuerden que es importante identificar cómo ejecutar las divisiones.
Ahí pues a lo mejor nos causa de cierta forma conflicto, pero pues hay que seguir intentando hasta poder obtener los resultados correspondientes. Pero bueno, ahorita lo vamos a analizar de una manera distinta. De hecho, en la sesión del día martes estuvimos analizando de forma extendida y sintética lo de la parte de las divisiones para que de tal suerte pudiéramos ejecutar esos procedimientos. Pero bueno, primero vamos a ejecutar el ejercicio E. El ejercicio E por su parte tiene dos secciones, entonces vamos a considerar lo que serían las fórmulas de la fórmula número 3 de la regla de homogeneidad, que me va a permitir de alguna manera hacer la adecuación para que pues estas dos funciones se puedan integrar. Entonces, ejecutando la regla de homogeneidad, ¿sale? Entonces estamos ejecutando la regla de la homogeneidad. Entre paréntesis, esa es la fórmula número 3 del formulario que les compartí en la clase pasada, donde pues se ejecutó por separado cada una de las funciones de integración, que eso ya lo hemos venido manejando con anterioridad, pero posiblemente no le damos ese nombre tan habitualmente, ¿no? a ese tipo de circunstancias. Entonces vamos a ejecutar ese tipo de integración. Entonces, independientemente de la variable que aparezca, pues aquí también vamos a estar ocupando la regla del cosecante o de un integrando trigonométrico. Entonces vamos a ubicar que existe la fórmula 13, que es la de cosecante por cotangente. Entonces es importante que también la vayamos trabajando de esta manera. Entonces de igual forma estamos aplicando la regla 13. Es integrando trigonométrico. Entonces, una vez que sabemos cuáles son las reglas que vamos a estar aplicando, pues básicamente ya podemos verificar cómo nos va a quedar nuestro resultado. Entonces, ok. De igual forma, estamos aplicando otra más, que sería la de una constante. En el caso de la regla de una constante, pues es importante saber que pues vamos a separar la constante del integrador y por lo tanto esto me va a quedar únicamente lo que sería la parte de la variable. Entonces voy a tener el resultado de 8 tercios de phi más, aquí el resultado es menos cosecante de phi más la constante. Recuerden que aquí al tener dos signos, positivo o negativo, es una operación entre ellos, quedándome al final como resultado 8 tercios de phi menos la cosecante de phi más la constante de integración. ¿Sale? Entonces es bueno que sepamos cómo ejecutar esta sección. De ahí nos vamos entonces ahora sí con el ejercicio F, que pues prácticamente el ejercicio F hay que ejecutar una división. Entonces vamos a adecuar o a ejecutar una división. Donde vamos a tener una división de polinomios. Y vamos a recordar que pues existen dos metodologías diferentes para poder trabajar con estas divisiones. Entonces tenemos una metodología extendida y una sintética, ¿no? Estas dos metodologías me van a permitir, pues, de alguna manera ir resolviendo estos procedimientos de división. Entonces,
A mí en lo particular, pues se me hace más fácil hacerlo por sintético. Sin embargo, si a ustedes se les hace más sencillo hacerlo por la fórmula, por la forma extendida, pues adelante, no hay mayor problema. Nada más hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos para que no nos vayamos a confundir o a tener un resultado erróneo, ¿no? Entonces, en el método reducido, pues yo coloco lo que son las variables. Digo esto con la finalidad de que sea más didáctico, que no haya lugar a fallas, ¿sí? Tanto de la parte del dividendo como de la parte del divisor. Ahí le pongo un símbolo de una casita. Digo, se podría extender hasta acá, pero pues para que no tengamos ese problema, nada más es la parte de la indicación de que ahí está la separación. Entonces aquí voy a colocar los números que estén acompañando a x al cuadrado, perdón, a x a la 1, que es menos 1, y a x a la 0, que en este caso es el término que sea independiente o que no tenga variable. Y de igual manera con lo que son los términos que corresponden al divisor. Ahí tenemos a x acompañado del 2 y un término que es independiente, que es el número 1. De esta manera voy a seleccionar tanto este número como este número para poder ejecutar lo que sería la parte del cociente. Entonces, si lo selecciono, hago una división de este número entre este y por lo tanto tengo un 3 medios. Este 3 medios lo que voy a hacer con él es tomarlo para hacer una multiplicación, recordando eso, con el número 2 y con el número 1. Esa multiplicación la voy a colocar en esta sección. Entonces hago esa multiplicación. Si ejecuto una multiplicación de este estilo, de una fracción por un número entero, recuerden que o bien tengo 6 medios que se puede reducir a 3, o puedo cancelar el 2 con el 2 y por lo tanto tener el número 3. Tomo también este 3 medios y lo voy a multiplicar por el 1. Por lo tanto aquí voy a tener 3 medios. ¿Sí? A estos dos les voy a cambiar el signo. Eso con la finalidad de que se pueda hacer una cancelación. Entonces hago esa cancelación. 3 menos 3 me va a dar un 0. Aquí tengo menos 1, menos 3 medios, voy a tener menos 5 medios. Y ahora sí, bajo el 1. ¿Sale? Una vez que ya bajé el 1, vuelvo a tener dos términos. Entonces, como tengo también acá dos términos, puedo hacer otra vez una división. Entonces, repito mi proceso. Selecciono este número y hago una división de este número entre este. Entonces aquí voy a tener un menos 5 cuartos. ¿Sí? Y ese menos 5 cuartos lo agarro para operar con multiplicación tanto con este término como con este. ¿Sí? Entonces tengo un menos 5 cuartos por 2 me va a dar un menos 5 medios. Y menos 5 cuartos por 1 me va a dar un menos 5 cuartos. ¿Sí? Pero nuevamente, hace rato cambiaba los signos de ser positivos a transformarlos en negativos. Ahora son negativos y los transformo en positivos. Y hago una simplificación. Aquí me va a dar un 0 y en este caso me da un 9 cuartos. ¿Sí? El 9 cuartos está a la altura de el x a la 0. Por lo tanto, cuando eso sucede, ya no tengo posibilidad de hacer nuevamente una división. ¿Y cómo me va a quedar indicado el resultado? Bueno, voy a tener este 3 medios multiplicado por x, este menos 5 cuartos multiplicado por 1 y este 9 cuartos dividido entre lo que sería la parte del divisor original. Entonces, más 9 cuartos multiplicado. Recuerden que también se puede indicar de esta misma forma por 1 sobre el divisor, 2x más 1. ¿Sí? Esto con la finalidad de que al momento de que aplique yo el proceso de integración, pues pueda trabajar con todos estos términos, ¿no? Entonces aplico, sería la parte del cociente y esto la parte del residuo.
Entonces, ¿puedo aplicar por separado estas dos secciones? Sí, primero hacerlo del residuo y luego primero hacerlo del cociente y luego hacerlo del residuo. Entonces voy a tener la integral de 3 medios de x menos 5 cuartos de x. Más, inclusive aquí pudiera yo darme el lujo de sacar el 9 cuartos de la integral del diferencial de x sobre 2x más 1. ¿Sí? Aquí recuerden que buscamos el complemento, es decir, aquí para este caso el complemento es un medio que se va a multiplicar por el 9 cuartos. Entonces vamos a tener los resultados correspondientes a cada una de las secciones. Para esto son la fórmula de la potencia, bueno, para este término, y para este otro sería la fórmula de la constante. Para este, pues sería una adecuación para transformarlo en la fórmula de los logaritmos o en la fórmula de las potencias, que observamos también dentro de nuestro formulario con el número 5, ¿sale? Entonces aquí vamos a colocar esa nota, aplicando, integrando de potencia. De hecho, son los dos de potencia y constante. ¿Vale? Entonces, eso me va a dar como resultado que yo tenga al final un 3 medios x al cuadrado sobre 2 menos un 5 cuartos de x, o 5 cuartos por x más bien, más un 9 cuartos, pero en este caso multiplicado por un medio, integral de du sobre u, que esto recuerden que es la fórmula de la potencia o del logaritmo natural, ¿sí? Cuando lo observo así. Entonces aquí voy a tener 3 cuartos de x al cuadrado menos 5 cuartos de x más 9 octavos del logaritmo natural de 2x más 1 más la constante de integración, que básicamente es lo que observamos en la sesión pasada, también en otro ejercicio que realizábamos con respecto de la división. Digo, si ustedes observan, pues considero que no debería de haber mayor inconveniente, pero es precisamente el hecho de que seleccionamos un cociente, ¿sí? Lo hacemos de una forma inteligente para que de esta manera pues me permita generar esta sección de manera adecuada. Y recuerden, el cociente se multiplica por lo que sería la parte del divisor, por ambos términos, no solo por uno, sino, o bueno, por todos los que se tengan en el divisor, porque pudiera ser, ¿sí? Que el divisor fuera pues con mayor número de términos, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas, chicos, preguntas de esta parte? Hasta el momento. ¿Ninguna duda? No, profe. Vamos entonces a los siguientes ejercicios que son el G y el H. G y el H, entonces tenemos en este caso la posibilidad de hacer el G con base a la separación de lo que es la constante y una adecuación colocando a lo mejor un paréntesis aquí, ¿sale? Entonces observamos eso, tenemos un tercio de la integral de x más 2
Esto también se adecua a su transformación a potencia para que a su vez podamos multiplicar cada uno de los términos por la variable x a la 1/5. Entonces en este caso seguimos conservando el 1/3. Aquí vamos a observar que existe todavía la integración, el símbolo de la integración, porque no hemos ejecutado nada, sino que estamos haciendo arreglos algebraicos con operaciones que tienen que ver con cada una de las secciones. ¿Sí? Entonces llegamos hasta esta sección y aquí nuevamente aplicar lo que sería la parte de la regla de la potencia. Entonces aplicamos la regla de la potencia. Y esa regla de la potencia, recuerden que me va a permitir considerar el cálculo correspondiente. El 1/3 se va a seguir conservando. De tener lo siguiente. Voy a tener 6/5 más 1 sobre 6/5 más 1. Y aquí voy a tener 2 x a la 1/5 más 1 sobre 1/5 más 1. Esto voy a tener como resultado 1/3 de x a la 11/5 sobre 11/5 más 2 x a la 6/5 sobre 6/5. ¿Sí? Aquí recuerden, es el hecho de que ustedes pueden hacer una división de un entero entre una fracción o de la multiplicación de este entero por el inverso de esta fracción. Es algo similar para que puedan hacer la modificación, la adecuación y el uso de la operación aritmética. Entonces de esa manera pues voy a tener todavía el 1/3. Aquí voy a tener 5/11 de la raíz quinta de x a la 11 más 10/6 de la raíz quinta. Igual no se alcanza a observar bien, pero es un 5 de la raíz quinta de x a la 6. Entonces en este caso recuerden que aquí se puede hacer una reducción, quedándome como resultado un 5/3, ¿no? Esto a su vez se tendrá que multiplicar cada uno de los términos por 1/3, teniendo 5 sobre 33, raíz quinta de x a la 11, más 5/9 de la raíz quinta de x a la 6, más la constante de integración, que básicamente este es nuestro resultado final. Digo, aquí a lo mejor lo más complejo, pues a lo mejor sea trabajar con las fracciones, de estar haciendo las operaciones correspondientes, pero consideraría yo que no deberíamos tener mayor inconveniente. De igual forma, también los procesos de conversión de la parte de potencias fraccionarias a su representación en radicales. Eso también posiblemente nos cause a lo mejor de cierta manera un conflicto, algún problema, ¿no? Pero pues de igual forma, les comentaba, no deberíamos de tener ningún inconveniente en ese sentido. Vamos con el ejercicio H. Entonces, en este caso del ejercicio H, tendríamos lo siguiente. Recuerden, vamos a ocupar la regla de homogeneidad. Ajá.
regla de homogeneidad. De ahí también vamos a estar ocupando una regla de integrando trigonométrico, así como una regla de potencia, ¿vale? Entonces eso me va a permitir resolver ese ejercicio de manera sencilla. Aquí puedo indicar también lo que serían las integrales que voy a ejecutar. Por ejemplo, si aplico la regla de homogeneidad y adicionalmente de eso la regla que corresponde a una constante por una función, tendría yo 8 integral de cosecante al cuadrado del ángulo que en este caso es θ, más el 5 medios de la integral de θ al cubo. Esto también es de θ y de θ, ¿no? Entonces el diferencial es con respecto de la variable. Entonces, por lo tanto, aquí yo tendría lo siguiente. La integral de la cosecante elevada al cuadrado, si yo lo observo en la parte de las fórmulas, voy a tener que está marcada en la fórmula número 12, ¿sí? Entonces ahí considero también colocarle que en este caso va a ser la fórmula 12. Fórmula 12. También estaríamos hablando de la fórmula 4 y de la fórmula 3 y 4. Fórmula, vamos a ver, es 3, según lo que yo estoy marcando ahí, de la parte del integrando, si sería la 12 y finalmente la 4, ¿sale? Entonces ahí son las fórmulas que estamos manejando. Entonces de aquí me quedaría marcado como menos 8 cotangente menos 8 cotangente del ángulo más 5 medios de θ a la 4 sobre 4 más la constante de integración. Faltaría realizar un proceso de reducción o simplificación de fracciones. 8 cotangente de θ más 5 octavos de θ a la 4 más la constante de integración, que particularmente es el resultado de nuestro último ejercicio. ¿Alguna duda, pregunta que tengan relativo a esto? ¿Hay dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer la verificación del proceso de la división, ¿eh? Pues para hacer eso, les voy a colocar unos ejercicios de división. Entonces vamos a ejecutar divisiones de polinomios, ¿no? Vamos aquí, entonces vamos a poner divisiones de polinomios. Para verificar que ya sepan hacer divisiones. Digo, aquí podríamos seguir ejecutando integrales, pero pues básicamente también es importante rectificar lo que sería la parte de las divisiones para que si las ocupamos también en el proceso de fracciones parciales, pues no nos cause mayor inconveniente, ¿sale? Entonces les voy a ir colocando algunos ejercicios de esta índole para que lo vayan verificando, ¿sale? Entonces vamos a tener, por ejemplo, 3x al cuadrado más 4x más 3 dividido entre 2x al cuadrado más 2. Y vamos a tener también 4x al cubo
más 2x más 1 dividido entre 3x más 2, ¿vale? De momento realizaríamos estos dos divisiones de polinomios para verificar qué nos queda, ¿sale? Entonces lo pueden, bueno, más bien necesito que lo hagan por el procedimiento sintético y por el procedimiento extendido, o por el procedimiento extendido y luego por el sintético, para que vayan haciendo sus pruebas, ¿sale? Entonces no sé si tengan alguna pregunta, duda relativo a esta parte. Este, ¿Mm? ¿Qué pasó? bueno, ¿cuál era el procedimiento sintético y el extendido? Bueno, Ah, ok. Ah, y aquí me equivoqué. Tengo un cuadrado y no sería cuadrado, sería a la 1. El procedimiento, miren, les voy a ayudar, ¿no? Con, por ejemplo, el primer ejercicio para definir cómo sería el procedimiento sintético y el extendido. De hecho, lo vamos a hacer como si fuera una pequeña tablita, ¿no? Entonces, donde vamos a poner aquí procedimiento extendido y por acá el procedimiento sintético. Digo, no lo voy a resolver de manera completa, ¿sí? Porque pues básicamente quiero que ustedes vayan haciendo la prueba, ¿no? Pero sí les comentaría cómo quedaría marcado para que puedan empezar. Por ejemplo, en el caso del procedimiento extendido, lo que haríamos sería colocar todos los términos del divisor, luego una casita, y los términos del dividendo dentro de la casita. Para el procedimiento sintético, colocaríamos las variables que tenemos de cada uno de los... Digo, esto nada más es porque yo lo hago muy didáctico, pero si se ubican bien en dónde están las cosas, pues igual y esto no lo necesita, ¿no? Pero si como en mi caso son algo despistados, pues igual y sea mejor irlo colocando todo, ¿no? Este es el extendido donde manejo todas las variables y todo. En el sintético, pues básicamente nada más trabajo con los números, con los coeficientes, ¿sale? Es la diferencia. Trabajar con coeficiente o con los términos completos, trabajar solamente con los coeficientes. ¿Sí? Aquí necesitaría el procedimiento de generar el cociente, de operar, de hacer los cambios. Y aquí solamente dividir este número entre este, ponerlo acá. Este número multiplicarlo por estos dos, ponerlo acá. Después de eso, voy a tener un residuo bajo el otro número. De ahí vuelvo a trabajar con el primer número del residuo, lo divido entre esta cantidad, lo coloco por acá, esta cantidad lo multiplico por estos dos, lo coloco por acá abajo, le cambio los signos, reduzco y me queda a lo mejor posiblemente un residuo. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Y de aquí pues tengo que crear una variable que me permita cancelar a esta, ¿no? De hecho aquí también tendría que ser una fracción acompañada de una variable, que convencionalmente no sé si recuerdan que lo que hacíamos era generar un auxiliar con base al término más grande con el término más grande del divisor, ¿sí? Y así sucesivamente, cuando me queda en el residuo un término más grande, pues lo comparo contra este, ¿no? Si todavía sigue siendo de un grado mayor, pues sigo trabajando con él. ¿Sí estamos? ¿Hay dudas, preguntas, chicos? Bueno, es que bueno, como todo a mí no le entiendo al extendido, pues más o menos, pero al sintético así no le entiendo nada. Al sintético no le entiende nada. Pues inténtelo por el extendido y entonces vaya haciendo sus comparativas. Aquí va a tener las variables y entonces esas variables se comparan a estos términos que van generando por aquí, pero únicamente con los coeficientes. Si no, pues ahorita lo trabajamos, ¿no? Pero pues vayan intentándolo también. Digo, no es necesario que aprendan específicamente los dos.
Con que se aprendan uno y lo manejen bien, pues no hay problema. Pero sí es indispensable que al menos alguno de estos dos, pues sí lo puedan manejar. Porque pues nos vamos a seguir encontrando cierto tipo de polinomios así. Les comento, hay un tema en específico que es la integral de funciones por fracciones parciales, donde vamos a encontrar este tipo de situación. Habrá algunos términos que pues salgan con eh, integrales directas, ¿no? Pero algunos otros sí deberemos de aplicar la metodología de fracciones parciales, donde pues ahí nos vamos a topar con ese tipo de situación, ¿no? ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces inténtenlo, ya sea por el método extendido o sintético, y vayan haciendo sus comparativas. Extendido sintético, extendido sintético. A ver cuál les gusta más. Digo, a mí me agrada más el sintético. De hecho, hace rato no sé si observaron, me explicaba yo el ejercicio del, bueno, del conjunto de ejercicios que estuvimos resolviendo, pero por la manera sintética. ¿Sale? Otra vez repito, ¿eh? Entonces aquí selecciono el 3 medios porque tengo un 3 en la parte del dividendo y un 2 en la parte del divisor. Entonces este 3 medios lo agarro y lo multiplico por este 2 y por este 2. Me va a generar un 3 y un 3 que le voy a cambiar los signos y voy a simplificar en 0 y en 1. Bajo el 3 que tengo acá. Después selecciono otra vez el 1 que tengo por aquí. Lo divido entre este 2. Me va a dar un medio. Y de ahí voy a tener, en este caso muy particular, tengo la multiplicación de un medio por 2 y un medio por 2. Voy a tener 1 y 1, de los cuales les comentaba que voy a cambiar los signos. Entonces aquí es menos 1 y menos 1. De tal suerte que voy a tener en este caso 0 y en este otro caso 2, teniendo como residuo 2. Entonces su resultado al final de este proceso de división va a ser igual a 3 medios que está al nivel de x, o sea 3 medios de x, más un medio, más el residuo, que son 2, dividido entre el divisor, que son 2x más 2. ¿Sí? Este es el residuo de la división, o más bien este es el resultado de la división, y el residuo es el 2x sobre 2x más 1, más 2, perdón. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Sí, profe, yo tengo un resultado diferente. ¿Qué le quedaría? A ver. La respuesta que me dio fue 4 tercios de x cuadrada menos 8 novenos de x más 34 27 menos Ah, pero es que ese yo creo que debe ser del 40. siguiente, ¿no? De este. Ahorita estamos haciendo el primer ejercicio. Ay, perdón, yo pensé que era la segunda. No, ese es el primer ejercicio. Perdón, me equivoqué. No, no se preocupe. De hecho, también vamos a realizar el segundo ejercicio. Pero ahorita lo vamos a hacer también de forma sintética. De hecho, ahorita estuvimos realizando el primer ejercicio de manera sintética. Seguro estoy que les debió de haber dado el mismo resultado y al final les tuvo que haber dado un residuo de 2. Pero si no, pues compruébenlo. O sea, vayan verificando sus procedimientos de tal suerte que pues vayan obteniendo esa sección. Aquí seguramente les tuvo que haber dado 3 medios de x. Posteriormente ese 3 medios de x lo multiplicaban por estos dos términos. Aquí les tuvo que haber dado 3x al cuadrado y 3x. Las cambiaban de signo, son negativos. Después de esto este se cancelaba, este se reducía, quedaba x y luego bajaban el 3, x más 3. Después de eso pues hacíamos la división. Me quedaba un medio para poder ejecutar lo que sería el proceso de cancelación.
el 1/2 se multiplicaba por estos dos términos y al final del día me iba a quedar un residuo de 2. ¿Sí? Eso es para que ustedes observen cómo realizarlo, ¿no? Y yo les comentaba, o sea, al final del día, pues podemos ir ejecutando la parte sintética para que podamos ir siguiendo esta sección, ¿no? Una parte muy importante es que la sección cuando tenemos, por ejemplo, un dividendo que no cuenta con algún término, por ejemplo, ahorita van a ver que tenemos ausencia de x al cuadrado, entonces, por lo tanto, en este caso, pues lo que va a suceder es que hay que complementarlo con un 0, es la única situación que va a suceder, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con ese ejercicio 2. Como les comentaba, lo voy a hacer de manera sintética. Entonces, x al cubo, x al cuadrado, x a la 1, x a la 0, x a la 1, x a la 0. Están los números 4, 0, 2, 1. Los números 3 y 2 que están acompañando a x y que es el término independiente. Cuando digo x a la 0, recuerden que cualquier número, variable o letra o lo que sea elevado a la 0 potencia me va a dar 1. Y 1 por 1 pues es igual a 1. 1 por 2 es igual a 2. ¿Sale? Para que lo conceptualicemos bien de esa forma, ¿no? Ahora bien, entonces en este caso muy particular, recuerden que yo selecciono en pares, pero la selección en pares pues básicamente afecta al segundo término. Pero para poder ejecutar lo de la sección del cociente únicamente me baso en el primer número, y en el primer número. Y de los residuos que me vayan quedando en el primer número y en el primer número, ¿sí? Si por alguna razón aquí me quedara un 0, entonces ya me brinco esa parte y me voy a los siguientes valores, a lo que tengan como residuo. Eso es lo fundamental aquí del método sintético. Digo, es sintético porque recuerden que solamente me estoy basando en coeficientes, no así en la parte de las variables completas ni los términos completos, sino nada más en los coeficientes. Digo, yo le agrego estas x para que sepamos a qué le corresponde cada uno de los coeficientes, pero en sí estas en sí no deberían de estar, sino simplemente es para que ustedes lo observen de forma más entendible y didáctica, porque por ejemplo, cuando ya el residuo llega al nivel de x0, pues básicamente hasta ahí me detengo. Entonces en este caso posiblemente también suceda algo similar. Ahora vamos a observarlo. Entonces aquí por ejemplo tengo un 4/3 como el primer término. Y también es importante recordar algo. Aquí, si yo hago una división de x al cubo entre x a la 1, pues el primer término va a estar dado en x al cuadrado. Entonces, en los cocientes vamos a empezar en x al cuadrado, luego vamos a seguir por x y luego x a la 0. ¿Sale? Entonces, también es importante recordarlo por el hecho de lo que vamos a conformar más adelante. Entonces, este 4/3 se deberá multiplicar por el 3 y por el 2 que observan por aquí. Entonces tengo en este sentido el número 4, pero en este otro caso tengo un 8/3. ¿Sí? Recuerden que aquí le hago el cambio de signos a ambos. Entonces de tal suerte que en el primer caso se cancela, pero en el otro me queda como 8/3. Y ahora bajo el número 2. ¿Sí? Nada más bajé el 2 porque recuerden que solamente bajo un número. Después, posiblemente haya alguna ocasión en que sí se deban de bajar los dos, ¿no? Pero ahorita de momento solamente se baja un término. Ahora bien, si yo hago una división de 8/3 negativo entre 3, me va a dar menos 8/9. Menos 8/9, si lo multiplico nuevamente por 3, me va a dar menos 8/9. Digo menos 8/3, perdón. Ahora bien, si esto lo multiplico por 2, me va a dar menos 16/9. ¿Sí? Pero recuerden, aquí, parte muy importante, hacer el cambio de los signos. Si eran negativos, ahora se transforman en positivos. Entonces, por tanto, aquí me va a quedar un 0, haciendo la simplificación. Y en este otro caso me va a quedar 2 enteros en noveno, son 18.
18 más 16 son 34. ¿Sí? Sí. 34 novenos. ¿Sí? Seguro estoy que posiblemente ahí algunos de ustedes sí lo tuvieron bien en ese proceso de simplificación que observamos por ahí. Y no debemos de tener mayor inconveniente en ese sentido. Entonces otra vez, ahora sí, bajo el 1 que teníamos por acá. Y ahora tengo otra vez dos términos. Agarro este otro término y lo divido entre 3. Entonces me va a dar 34 sobre 27. Y este 34 sobre 27 lo multiplico por 3 y lo multiplico por 2. Entonces tengo 34 sobre 9 y tengo 68 sobre 27. ¿Sí? Recuerden, aquí parte importante, hacer el cambio de los signos. Los dos son positivos, cambian a ser negativos. Por lo tanto, aquí tengo una cancelación y aquí tengo lo que sería una simplificación. El 27 entre 27 menos 68 entre 27 o 27 menos 68, que me da como resultado menos 41 sobre 27. Aquí esta sería la parte del residuo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo quedaría el resultado de esa división? Me quedaría establecido así. El 3 cuartos va a quedar multiplicado por x al cuadrado. El menos 8 novenos va a quedar multiplicado por x. Y el 34 sobre 27 va a quedar multiplicado por x a la 0, que en realidad es 1. Entonces, el resultado de esa división me quedaría así. Me quedaría como 4 tercios de x al cuadrado menos 8 novenos de x más 34 27avos de, bueno, multiplicado por 1 menos 41 sobre 27 y esto a su vez multiplicado por 1 sobre lo que sería nuestro divisor, que en este caso es 3x más 2. ¿Sí? Este término también puede quedar representado así. 4 tercios de x al cuadrado menos 8 novenos de x más 34 27avos. Puede quedar representado de esta manera también. 41 sobre 27 multiplicado por 3x más 2. ¿Sí? Eso también es una otra forma de visualizarlo y no hay mayor problema. Así quedaría nuestro polinomio. Esto sería la parte del cociente y esto sería la parte del residuo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Sí nos quedó así? Ahora sí, Andrea. Sí, profe, ahora sí ya es la misma respuesta. Sí, básicamente nada más es que aquí pudo haber hecho eso con el método extendido y yo pues básicamente lo estoy haciendo con el método sintético. Recuerden, el método sintético es porque no estoy manejando más que los puros coeficientes. ¿Sí? Si ustedes observan, puede ser que el método sintético sí parezca difícil, ¿no? Al principio, pero pues tiene esas ventajas de que vamos arrastrando solamente lo que son la parte numérica. Y digo, aquí lo voy haciendo como en una tablita. Si yo observo, pues estos están al nivel de x al cubo, estos están al nivel de x al cuadrado, estos al nivel de x, y esto es el nivel de x a la 0 o de 1. Y entonces ahí es importante considerar esa sección para que no nos confundamos. Y otra parte también importante es que el hecho de la reducción, por ejemplo, aquí está el cubo y aquí está la 1, entonces vamos a empezar el cociente por x al cuadrado. Es nada más otra situación que también quiero que consideren. Si aquí en algún cociente les diera un 0, pues básicamente tendremos que identificar en qué le corresponde, ¿no? Por ejemplo,
Eso suele suceder también en las divisiones. Si tenemos una cantidad muy grande en la parte del dividendo y una algo pequeña en el divisor que todavía no abarca una pues dimensión establecida, pues lo que hacemos nosotros es agarrarla y agarrar otra cifra significativa y en la parte del cociente ponemos un cero. Entonces algo similar sucedería en este estilo si por ejemplo no tuviéramos la capacidad de poder agarrar dos cifras significativas en este sector. Por ejemplo, aquí colocaríamos un cero y nos seguiríamos con la siguiente cifra. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Como les comentaba, el método extendido, pues ustedes lo pueden ir probando sin mayor problema. De todas maneras, en un ratito más les voy a compartir ahí un video tutorial para que ustedes puedan y seguir checando lo que sería la parte de la división. Y ahí viene explicado para que no se les olvide. Y pues esto a lo mejor se les olvida porque no hemos tenido mucha práctica con base a las divisiones o algún término no nos quedó muy claro o algún procedimiento, algún paso específicamente de ellos. Entonces, pues para que lo podamos seguir manejando, porque más adelante pues vamos a seguir trabajando con él, ¿sale? Entonces, si no hay dudas, pues básicamente con eso terminaríamos la sesión del día.